Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy es domingo 25 de septiembre de 2016 y ayer sábado 24, estaba grabando un vídeo sobre este libro, La Silla de Plata, que es el sexto número cronológico de las Crónicas de Narnia. Y bueno, había hecho la primera parte de esto que compone el vídeo 2, acerca de lo que C.S. Lewis quería decirnos por medio de estas historias. Y esta es la segunda parte. Había hablado en el vídeo anterior sobre una cosa que dice Aslan, que le dice a Jill Paul en un momento en que se quedan solos en el país de Aslan: no me habrías llamado a menos que yo os hubiera estado llamando. Y había hecho una reflexión sobre eso, acerca de cómo está presente ese componente o esa relación pues muy profunda que tiene esas historias con el cristianismo. Si queréis saber cuál era la frase que había identificado la cita bíblica, podéis encontrarla en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Entonces ahora voy a hablar acerca de Charco Sombrío, que es un medio de la marisma o un renacuajo del pantano, y que es un personaje muy interesante. A mí me gusta bastante, se convirtió en mi personaje favorito de este libro, por cómo es y por todo lo que hace. En especial hay un acto que realiza y un pequeño discurso que da como respuesta a lo que la bruja, la dama de la saya verde, esta mujer que se transforma en serpiente y que tiene secuestrado al príncipe Rilian y bajo un hechizo muy potente, había estado diciendo, porque ella lo que les había estado tratando de convencer, un momento en cuando entró y la encontró ya cuando el príncipe Rilian estaba liberado y la silla de plata estaba toda destruida, había hecho una especie de magia, encantamiento, había derramado un polvo de color verde en el fuego, y el aroma que desprendía hacía que los niños no pensaran bien, que sus ideas no estén muy claras para ella. De esa manera, y aparte, mientras estaba tocando un instrumento musical, iba diciendo cosas para que los niños vayan aceptando, para controlarles, por así decirlo, ¿no? Y de lo que le estaba tratando de convencer era de que todo este mundo de Narnia en el que ellos habían estado no existía, que no había ninguna Narnia, y que no había ninguna cosa de Narnia, y que tampoco había alguien como Aslan. Y bueno, hay una cosa aquí que tengo que leerlo. Vamos a ver más o menos, ¿no? Porque le pregunta acerca de acerca del sol. También dice, no existe el sol. Entonces, y ella quiere saber, ella está tratando de convencerles, y entonces pregunta: ¿qué es el sol del que todos habláis? ¿Queréis decir algo con esa palabra? Y bueno, le explica: ¿veis esa lámpara? Es redonda y amarilla y emite luz a toda la habitación, y además cuelga del techo. Pues esa cosa a la que llamamos sol es como la lámpara, solo que mucho más grande y brillante, da luz a todo el mundo superior y cuelga del cielo. Entonces la bruja lo que hace es tratar de decir que no hay un sol, porque cuando queréis explicar o describir lo que es sol, tenéis que recurrir a una cosa del mundo de ella, de ese mundo subterráneo, por así decirlo, en donde es eso lo único real, es eso lo único que existe. Todo lo demás es una comparación. Veis la luz, veis esa luz que es redonda, pero queréis una luz mejor y más brillante, y os inventáis eso y le llamáis sol, pero el sol no existe fuera de vuestra imaginación. Es más o menos eso lo que dice. Y con Aslan también pasa lo mismo, ¿no? Dice: ¿y cómo es Aslan? ¿Qué es? ¿Qué es un león? Le dice: es como un león, pero dice que es un león. Y bueno, le dice: es como un gato, solo que se parece un poco, solo un poco, a un gato grande, con melena, pero no es como las crines de un caballo, ¿sabéis? Es más parecida a la peluca de un juez, y es espantosamente fuerte. Entonces la bruja nuevamente dice: habéis visto lámparas, y por lo tanto habéis imaginado una lámpara mayor y mejor, y le habéis dado el nombre de sol. Habéis visto gatos, y ahora queréis uno más grande y mejor, al que se llamará león. Es una simulación muy entretenida, aunque si es refranga resultaría más apropiada para vosotros si fuerais más jóvenes. Y empieza a decir, lo mismo, ¿no? No es que exista un león al que le llaman Aslan, sino que existen gatos, y
imaginan un gato que sea más grande y mejor y más fuerte y todo lo demás. Y a esa imaginación le llaman león y a eso le llaman Aslan. Pero no existe Aslan, porque eso es todo lo que existe, que ese mundo es todo lo que existe. Entonces, Charco Sombrío lo que va a hacer aquí es dar una respuesta a esto. Pero antes de eso va a pasar algo. Esto que tengo que decirlo, como estamos hablando aquí acerca de la relación que tienen estas historias con el cristianismo, con la vida espiritual, con la Biblia y demás, que fueron escritos después de la conversión de C.S. Lewis. Hay que mencionar aquí más o menos lo que yo he podido entender aquí. ¿Qué cosa es esto? ¿A qué se parece esto que está diciendo la bruja, este discurso que está diciendo, esta especie de hechizo, encantamiento y todo lo que está hablando en ese momento? Es lo que se parece, a menos a mi entender, a una especie de crítica con respecto al mundo, a la teoría de las ideas de Platón. A menos creo que me parece algo parecido. No quiero decir exactamente lo mismo, pero sí algo parecido. Y cuando lo leí, de hecho, me acordé de esto, ¿no? Hay un mundo sensible y hay un mundo inteligible. Pero este mundo sensible es una copia de un mundo inteligible. Analizando las cosas que hay en este mundo, podemos llegar a saber acerca de la existencia de otro mundo diferente. Y es eso, básicamente, ¿no? Pero al mismo tiempo, el mundo inteligible me hace descartar el mundo sensible. Lo que se está tratando de decir es, ¿pero dónde está ese mundo? Y siempre que queramos explicar o llegar a la conclusión de que existe un mundo inteligible, tenemos que partir del análisis de las cosas de este mundo. Yo encuentro una sociedad en donde se realiza algo de justicia, pero no es una justicia absoluta. Hay algo de justicia, pero no es algo que realmente se le puede llamar justo. Veo en el mundo que hay cosas que son bellas, pero no son absolutamente bellas. O encuentro una hoja de papel que parece blanca, pero si la analizamos bien, vemos que no es absolutamente blanca, sino que tiene algo de amarillo, algo de gris, algo de otros colores. Vemos acerca de la rectangularidad de esa hoja, ese ángulo recto aparente, pero no es realmente un ángulo recto. Veo una tapa que parece circular y eso me hace pensar en la existencia de un círculo perfecto, pero para poder llegar a la existencia de ese círculo perfecto tengo que recurrir a las cosas de este mundo. Más o menos es lo mismo que se está diciendo aquí. Ahora, algo que aparentemente es un poco más serio en cierto sentido es más o menos lo que decía Ludwig Feuerbach, este filósofo alemán que no es un gran filósofo, pero sí es un filósofo con una gran idea. No es uno como Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, Hegel y demás. Tiene una excelente idea y muy influyente, y creo que es importante mencionarla. Y es más o menos lo que decía acerca de Dios, ¿no? Acerca de Aslan en ese sentido. Dios es una proyección de la mente. Dios es solo eso, una fantasía inventada, una idealización que sacamos al exterior. Somos inteligentes, pero nos gustaría ser omniscientes. Somos o estamos bien muchas veces, pero nos gustaría estar bien siempre. Tenemos un poder, pero es ilimitado, pero nos gustaría ser omnipotentes. Y así sucesivamente. Es entonces cuando sacamos todas estas cosas hacia el exterior y a eso le llamamos Dios. Y entonces, dice Feuerbach, me arrodillo patéticamente y yo imploro a este invento de mi imaginación que me devuelva todo aquello que yo le di. Oh Dios, dame sabiduría, dame poder, dame amor, y así sucesivamente. Feuerbach lo que dice es: olvídalo, párese de sus rodillas y vea la realidad. Es por eso que la frase de Feuerbach resume muy bien el ateísmo, todo el ateísmo, sea antiguo, nuevo, clásico, contemporáneo. Das Nein zu Gott ist das Ja zu Menschen. El no a Dios es el sí a la humanidad. Mientras más digo que no a este invento de mi mente, más me digo que sí a mi humanidad. Lo mismo pasa con Karl Marx, por ejemplo, ¿no?
había leído a Feuerbach y se consideraba discípulo de Feuerbach. Y él decía, quien quiere leerme a mí tiene que ser bautizado primero en Feuerbach. Feuerbach en alemán quiere decir corriente de fuego. Y para Carlos Marx, él también aceptaba la idea de Feuerbach, pero él se preguntaba cómo es que se acepta esta extraña proyección. Y la respuesta era acerca de lo miserable que son nuestras vidas y las políticas económicas y demás. Y es por eso que para Marx tenía una frase que decía, la religión es el opio del pueblo. Por esta imagen de personas en Londres que se drogaban, y Marx decía que eso es lo que pasa normalmente en las iglesias. La gente está metida en esta especie de fantasía. Es por eso que para Marx tiene que empezar siempre, primero hacemos una crítica de la religión para llegar a una crítica política, económica y demás. Algo muy parecido también pasa con el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Freud lo que dice es la religión es una invención infantil. Tenemos sueños, pero no podemos cumplirlos. Es por eso que nos inventamos esta cosa como un escape de nuestra vida difícil. Bueno, una vida difícil que tenemos que vivir. Más o menos ese es el punto, ¿no? He explicado esto así más breve, tan solo para mencionarlo, no quiero profundizar en eso, pero es más o menos eso lo que yo veo reflejado aquí en lo que dice la bruja, ¿no? Y buena parte creo de la respuesta que se da es acerca de que quizá eso puede ser aplicado a un Dios con D minúscula, pero no a un Dios con D mayúscula, porque Dios no es un ser entre los demás seres, sino que es el ser mismo. Ipsum esse subsisten, el ser autosubsistente. Por lo tanto, Dios no es una de las cosas buenas de este mundo, o la cosa más buena que hay, sino la bondad misma, y así sucesivamente. Es por eso que eso sugiere presenta una gran diferencia, que es importante tomar en cuenta también. Entonces, más o menos es eso, ¿no? Vamos a seguir con lo que sucede aquí. Y bueno, el acto que realiza Charco Sombrío. ¿Y cuál es la respuesta de Charco Sombrío? Charco Sombrío también había empezado a repetir lo mismo que decía la bruja, pero él se dirige hacia el fuego y pisa el fuego y se quema y se hace daño. Esto hace que ese dulce aroma que producía el hechizo perdiera su fuerza, ¿no? Ya que ya no olía, más bien ahora a meneo de la marisma chamuscado, que no es un olor muy agradable, pero eso hizo que a los demás se les aclaren bastante las ideas. Y bueno, la bruja se amargó, le gritó. C.S. Lewis nos dice algo aquí antes de ver la respuesta que da Charco Sombrío, o C.S. Lewis por boca de Charco Sombrío. Vamos a decir qué cosa es lo que dice C.S. Lewis aquí. Bueno, dice que tres cosas sucedieron a la vez, ¿no? El aroma dulce y maravilloso se redujo bastante. Después se les aclararon las ideas a todos. En segundo lugar, la bruja gritó con una voz muy potente: ¿se puede saber qué haces? Y pues le dijo una cosa muy fea. Y en tercer lugar es esto, el dolor hizo que a Charco Sombrío se le aclarasen las ideas por un instante, y eso le permitió saber lo que realmente pensaba. No hay como una buena punzada de dolor para disolver cierta clase de magia. No hay como una buena punzada de dolor para disolver ciertas clases de magia. El dolor. Esto es alegórico, pero es alegórico en otro sentido. No es que Charco Sombrío sea malo, como un hombre malvado que hace cosas malas, pero que viviendo dentro de ellas no ve esa maldad que hace en el acto que realiza, y por lo tanto puede permanecer en esa forma hasta que llega el dolor, que rompe la ilusión de que todo marcha bien. Esto que decía C.S. Lewis en su libro El problema del dolor, que si bien es cierto también es un problema, pero es más, creo, un misterio, el misterio del dolor. Entonces, es esto, ¿no? El dolor, como decía C.S. Lewis, quita el velo de la apariencia e implanta la bandera de la verdad en la fortaleza del alma rebelde. Es por eso que C.S. Lewis hablaba del dolor como un megáfono de Dios. Dios nos habla por medio de la conciencia y nos grita por medio de nuestros dolores. Lo hace para despertar a un mundo sordo. No hay como una buena punzada de dolor
para disolver ciertas clases de magia. En eso de ciertas clases de magia yo he introducido más que todo ahí no algo que tenga que ver con el demonio o algo parecido, sino más bien con el pecado. El verdadero mal, es decir, no el mal natural, no el mal que nos hacen a nosotros, sino el mal que nosotros hacemos, o aquella especie de confabulación que podemos tomar cuando nos hacen algún mal, cuando cooperamos con el torturador que nos está torturando y que nos está haciendo mal. Es ese acto el que es malo, el verdadero mal, por así decirlo, ¿no? El mal moral. Nos estamos refiriendo a esto. Por ejemplo, tenía que poner acá a Sócrates, ¿no?, en esta conversación con sus discípulos, donde les preguntaba ¿qué era peor? ¿Era peor o es peor recibir una injusticia o hacer una injusticia? Y la primera impresión es que parece peor recibir una injusticia, puesto que el que recibe una injusticia no obtiene nada aparte de eso, mientras que el que hace una injusticia siempre actúa de esa manera porque busca un fin, por algo, y utiliza ese acto como un medio para conseguir eso que desea. Pero la respuesta es no, es al revés. Es peor hacer una injusticia, porque el que hace una injusticia se convierte en alguien injusto. Es lo mismo que yo ponía aquí en el ejemplo, ¿no? En el ejemplo de Edmund, y he hablado bastante de Edmund, pero es Edmund el justo. La gente dice no, es Edmund el traidor. Pues yo dije no, es Edmund que hizo una traición, ese acto de entregar, por así decirlo, a sus hermanos, a la bruja, a cambio de delicias turcas, es lo que le hace ser un traidor. Pero él cambia y tiene Aslan la razón, o mejor dicho, es la razón de buena parte de ese cambio, pero también el dolor que está presente, y después se convierte y llega a ser el rey más justo de toda Narnia. Y es precisamente por ser así, por ser justo, por lo que todos los demás le dicen Edmund el justo. Entonces es eso lo que decía C.S. Lewis acerca del dolor, el dolor como megáfono de Dios. Lo que estaba tratando de decir aquí no es que el dolor no sea doloroso, sino poner de manifiesto lo razonable y lo verosímil de la vieja doctrina cristiana, que uno puede perfeccionarse por medio de las tribulaciones, aquellas virtudes que pueden ejercerse solo cuando en circunstancias en que el dolor está presente, y no pueden ejercerse cuando el dolor no está, cuando todo marcha bien. Entonces es eso, ¿no? En este caso Edmund nunca posiblemente habría podido llegar a ser justo si no hubiera sido por eso, si no hubiera sido por ese dolor que le hizo sentir en algún momento. Entonces solo hay que preguntarse qué era lo que vio, la consecuencia del acto que había llevado a cabo, qué era lo que vio que le hizo la bruja al fauno Tumnus por culpa de él, y lo que le hizo en ese momento y lo que le pasó después, que le habían convertido en una estatua de piedra con la varita mágica. ¿Y qué hace Edmund después de que Aslan lo haya rescatado? Con su espada rompe esa misma varita. Esto es increíble. Esa varita con la que la bruja estaba ganando, porque el equipo de Peter tenía muchas bajas, porque ella estaba convirtiendo a todos en piedra con esa varita, ¿no? Entonces eso tiene un sentido también muy, muy importante, hay que mencionarlo. Entonces acá, en ese caso, es también algo alegórico, pero es algo en distinto sentido, ¿no? Y luego viene la respuesta de Charco Sombrío. Dice: os diré algo, señora, os diré algo. Todo lo que habéis estado diciendo es bastante cierto, sin duda. Soy un tipo al que siempre le ha gustado saber lo peor y luego le ha puesto la mejor cara que ha podido. Así pues, no negaré nada de lo que habéis declarado. Pero hay algo más que debe mencionarse. Supongamos que no hemos hecho más que soñar o inventar todas estas cosas: árboles, hierba, sol, luna, estrellas y al mismo Aslan. Supongamos que sea así. Entonces todo lo que puedo decir es que en ese caso las cosas inventadas parecen mucho más importantes que las reales. Supongamos que este pozo negro que tenéis por reino es el único mundo. Pues lo cierto es que me resulta muy poca cosa. Qué curioso. No somos más que criaturas que han inventado un juego, si es que tenéis razón. Aquí quiero detenerme.
no somos criaturas que han inventado un juego. No somos criaturas simplemente que no somos más que eso, porque no existe lo demás. Supongamos que es cierto. Y es cierto que somos capaces de muchas cosas, que podemos hacer muchas cosas. Somos capaces de comunicarnos, de crear poesía, de realizar cálculos complejos, de reflexionar acerca de la existencia o no existencia de Dios, de crear o inventar juegos o historias o inventar algo que pueda considerarse fantástico. Somos capaces de eso y de muchas cosas más, pero no somos capaces de existir por nosotros mismos, porque nada tiene el ser antes de ser. Entonces, Chaco Sombrío continúa: pero nuestro mundo ficticio deja en mantillas a vuestro mundo real. Por eso voy a quedarme en ese mundo imaginario. Estoy del lado de Aslan, incluso aunque no exista ningún Aslan para actuar de guía. Voy a vivir de forma tan parecida a la de un narniano como pueda, aunque no exista Narnia. Si lo entendemos esto quizá muy literal, puede dar la impresión de que se trata de una simple elección que hace alguien. Supongamos que no es cierto que hay nada más detrás de este mundo, que no hay algo más, quiero decir. Supongamos que es así, pero yo elijo eso. Esto parece algo caprichoso y algo irracional, y a la vez algo tonto. Y es más o menos, creo, la misma que se mueve en la misma línea que personajes como Pascal o Kierkegaard. Se trata de una apuesta en la noche o un salto en el vacío. Y algunos van más allá, incluso diciendo, creo que el caso de Kierkegaard es bastante palmario, que la grandeza de la fe es esa. Es que aún no teniendo evidencia, aún no teniendo certeza, ¿será que hay Dios? ¿Será que no hay Dios? No lo sé. Puede haber, puede no haber, pero no lo sé, no estoy seguro. Incertidumbre. Pero aún con esa incertidumbre, yo me arrojo en Dios. Y que eso es lo más grande. Y creo que eso no tiene nada de grande. Y nada de valiente. Me parece aquí en el mismo sentido, solo que al revés de lo que sucede con un personaje en el libro El extranjero de Albert Camus, el señor Meursault, que es el protagonista de esta historia. Que en un momento, él comete un asesinato. Tengo un vídeo también en mi canal de YouTube sobre ese libro, pero es una opinión sencilla, pero es esto lo que quiero decir. Él comete un asesinato y lo llevan a una prisión. Él está conversando con una persona que le pregunta si cree en Dios, y él responde que no. Y le dice: ¿y está seguro usted? Y Meursault responde: no lo sé, pero no me interesa. Es decir, no está seguro de si no cree en Dios, pero no le interesa. Dios puede existir, pero a él no le importa. Es más o menos lo mismo, pero al revés. Es decir, como eso que se refleja bastante en estas pintadas, ¿no?, que ponían en algunas calles. Si Dios existe, ese es su problema. Y alguien agregaba: a nosotros que no nos maree. Habría que preguntarse realmente si es que, en el caso de que Dios existiera, las cosas seguirían del mismo modo, o nada cambiaría y fuera lo mismo que no exista. Y creo que eso, o renunciar a eso, es más como decir: bueno, puede existir, pero no tengo ningún interés. O como decir: bueno, no sé si existe, pero me arrojo y apuesto porque existe. Y creo que eso es terrible, porque eso lleva simplemente a considerar como un acto de la voluntad que está basada en un sentimiento, o en una preferencia, en un capricho, no sé, es eso. Entonces, si alguien quiere vivir su vida en un lugar con personas hambrientas y moribundas, entonces que lo haga. Si alguien quiere vivir su vida encerrado en un monasterio, pues que lo haga. Pero eso no le es exigible a nadie. Entonces, si alguien quiere hacerlo, puede hacer, porque es su vida. Pero eso es lo que esa persona quiere. Y eso es terrible, porque simplemente cada uno podría hacer, y parece que todo da igual. Pero si bien es cierto, cuando le preguntas a estas gentes, ya parece que la cosa no es tanto así, que todo no da igual, que todo no vale lo mismo. Pero me parece que puede, por eso se parece como un peligro, ¿no? Pero vamos a seguir. Bueno, entonces Chaco Sombrío dice: así pues, os doy las gracias por la cena que nos habéis ofrecido.
Y si estos dos caballeros y la joven dama están listos, abandonaremos vuestra corte al momento y marcharemos por la oscuridad para pasar nuestras vidas en la tierra superior. Sin duda, nuestro tiempo no será largo, y aquí creo que es donde está el corazón de esto, diría yo. Pero eso no es una gran desgracia si el mundo es un lugar tan aburrido como decís. Hay que leerlo completo, eso es. Eso no es una gran desgracia. Es decir, si el mundo es un lugar tan aburrido como dice la bruja, si es solo esto lo que existe y no hay nada más, esa es la peor desgracia. Ni siquiera el hecho de que yo vaya a tener que poner fin a mi vida es una mayor desgracia que el hecho de que el mundo sea nada más que esto. Y creo que eso tiene bastante relación con las palabras de Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov. Si Dios no existe, todo esto permitido. Un mundo que es solo esto, este mundo, en donde no hay nada más. Un mundo que exige una explicación. O un mundo en el que sugiere la existencia de alguien que lo ha hecho. Pero si no existe ese alguien, es absurdo. Y es por eso que aquí mismo, ¿no?, interviene también Albert Camus, Sartre, ¿no?, los existencialistas, ¿no?, que dicen que la vida es absurda. Es decir, si el mundo tiene sentido, entonces Dios existe. El mundo tiene sentido, por lo tanto Dios existe. Pero es al revés. Parece que eso es lo que está diciendo. Ya no valdría lo mismo realmente poder pensar en algo y poder creer en eso como si fuera verdad, pero que no sea verdad. O sea, ya todo valdría igual. No hay un fin objetivo por el cual vivir. Y entonces cada uno podría, pues, construirse algo que le dé sentido a su vida o algo parecido. Pero no quiero profundizar mucho en esto, ¿no? Es más o menos lo mismo que dice Jean-Paul Sartre, y que esto resume el existencialismo. La existencia precede a la esencia. Si Dios existe, yo no puedo ser libre, pero soy libre, por lo tanto Dios no existe. Es más o menos lo mismo que se puede ver aquí, en lo mismo que pasa con Freud, Bach, con Marx, con Freud y Sartre, que está considerando a Dios como que está en competencia con su creación. ¿Qué es lo que dice Freud? Cuanto más digo que sí a Dios, menos me digo a mi humanidad. Que dice más, cuando más vivo en esta especie de fantasía, menos me rebelo contra este mundo miserable y demás. ¿Qué es lo que dice Freud? Cuanto más vivo en esa especie de invención infantil, menos me desarrollo psicológicamente. ¿Qué es lo que dice Sartre? Cuanto más creo en eso, en Dios, menos libre soy. Y creo que eso es básicamente la respuesta. Y la respuesta que da Charco Sombrío. Que no es una respuesta en sí misma para intentar avanzar, sino más bien es una respuesta para intentar o para resistir. Y hasta ese sentido creo que es algo bastante sensato. Bueno, eso prácticamente sería todo. Espero no haberme olvidado de nada, pero quizás se me han quedado algunas cosas ahí. Entonces, ya sabéis, este es el libro La Silla de Plata, que es el sexto en orden cronológico y el cuarto en orden de publicación de la antología Las Crónicas de Narnia, escritas por C.S. Lewis. Entonces, este libro habrá que esperar la película que se va a estrenar en el año 2018. Y bueno, eso sería prácticamente todo. Como ves, ya a estas alturas tan solo nos falta un libro, que es La Última Batalla, que es el séptimo, el último libro de las Crónicas de Narnia, que todavía no lo he leído, pero lo tengo para leerlo. Y creo que hemos avanzado algo, aunque sea por lo menos, en esto. No simplemente identificando las cosas o teniendo una idea vaga de lo que es o de lo que nos quiere decir C.S. Lewis aquí. Es obviamente que tiene una relación al cristianismo y podemos identificar algunas cosas, ¿no? Como este león que muere y que entrega su vida por uno que no se lo merece, ¿no? Por un traidor, pero que después resucita. Este león que llega justo cuando llega Papá Noel. ¿Quién es? Obviamente que sabéis la respuesta. Que derrota a la bruja blanca, que tiene el poder para crear el mundo o el país de Narnia y muchas cosas más, que con su aliento puede devolver
o puede, vamos a decirlo, dar la vida o algo parecido, esto del aliento de vida, o todos los seres que han sido convertidos en estatuas por la bruja blanca, Aslan los puede regresar a la normalidad. Y muchas otras cosas más que se pueden ver fácilmente, pero aquí estamos tratando de entrar un poco más en esto, y ese sería mi objetivo. Entonces creo que hemos avanzado algo, y pues esperemos ya hasta el último vídeo, que voy a dejar Narnia ahora por un momento, y voy a hacer pues un par de vídeos sobre otros libros para luego volver con el último libro de las Crónicas de Narnia, La Última Batalla. Eso sería todo. Muchas gracias a todos, espero que os haya servido esto, y bueno, ya nos veremos la próxima semana. Adiós.